Muy buen día, bendiciones a todos que están en este momento sintonizarnos. Todos los que se están conectando, quiero saludarles en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios que hoy es domingo y podemos estar predicando la palabra de Dios y estar con ustedes. Y bueno, espero que hoy domingo hayan descansado, hayan tenido un lindo día. Y todavía hay que vivir ese día, ¿no? Bueno, antes de empezar con la palabra de Dios, que vamos a leer en Marcos capítulo 8, me gustaría orar con todos ustedes. Señor, te damos gracias en este día en el nombre de Jesús. Venimos a ti, Señor, abrimos nuestro corazón. Te pedimos que nos limpies con la sangre de Jesucristo. Limpia nuestro corazón, nuestros pensamientos. Acércanos a ti, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo para hablar y para entender, para conocer y para escuchar tu palabra, Señor. Y denos la fortaleza de poner en práctica tu palabra, porque tu palabra es nuestra vida, Señor. En un mundo de tantas tribulaciones, denos la fuerza, Señor, de poder conectarnos contigo y vivir contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos que en este momento se están conectando en este canal. Yo espero que esta palabra que hoy Dios ha puesto en mi corazón para ustedes pueda bendecir su vida. Yo creo que va a bendecir su vida porque todos vivimos en situaciones complicadas. Bueno, a todos los que me están mandando saludos, yo también quiero saludarles en el nombre de Jesús. Oro por ustedes para que Dios levanta sus manos caídas, sus rodillas vacilantes, que Dios fortalece sus caracteres, sus vidas, que Dios los cubre con su sangre preciosa. Y en este día, en este momento, vamos a hablar sobre un tema que Dios quiere que nosotros avancemos. Amén. Dios no quiere que nos quedemos en la fase media. Así es como titulé mi mensaje en este día, en la fase media. Porque es muy feo iniciar una cosa y no terminarla. Es muy feo partir a algún lugar y no llegar nunca. Es muy feo arrancar algo y nunca terminarlo. Y también es muy feo iniciar la obra de Dios, o mejor dicho, ver cómo Dios inició una obra en ti y no verla terminada. Es una cosa extraña porque Dios siempre termina la obra, pero no es lo que Dios hace, sino lo que nosotros vemos. Ahí está el grave problema, ¿no? Entonces, lo que yo hoy quiero hablar es sobre una palabra. No tengo un versículo específico, pero sí quiero hablar sobre un tema que embarca todo el capítulo 8 de Marcos. Marcos es un evangelista que escribió, creo que fue el primer escritor de los evangelios. Marcos es el que escribió sobre la acción de Jesucristo y sobre todos los milagros. Sobre todo, Marcos fue un evangelista de acción. Digamos que él es el que escribió, el escritor de acción, todo lo que Jesús hizo, todos los milagros. Marcos los registró uno atrás del otro, ¿no? Y entonces en Marcos capítulo 8 nosotros tenemos una especial conexión en este episodio, ¿no? Tenemos, en primer lugar, Jesús le da de comer a 4,000 personas con 7 panes y unos pocos pececitos. Entonces de aquí nosotros entendemos que la bendición de Dios nunca es demasiado abundante para las personas que están cerca de Él. ¿Qué quiere decir? Que siempre las personas que llegan a quedarse con Él y a seguirlo, siempre van a ser bendecidos en una manera sobreabundante. Al segundo, nosotros tenemos unas personas que están demandando una señal, ¿no? Jesús está enseñando a sus discípulos que deben guardarse de la levadura de los fariseos.
Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque todo esto tiene la conexión sobre la palabra que Dios me ha dado para ustedes hoy. Y acuérdense toda esta secuencia, acuérdense lo que está pasando. Jesús da de comer a 4.000 personas con unas pocas cosas. Jesús le pregunta a los discípulos si tenían pan. Los discípulos dicen que no tenían pan, tenían muy poquito. Jesús los toma, ora, los multiplica y bendice a la gente. Después suben a un barco y Jesús le pregunta, les está enseñando a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lamentablemente los discípulos no entienden la enseñanza espiritual de Jesús y creyeron que Jesús le estaba reprochando de por qué no trajeron pan consigo. De ahí estamos entendiendo que los discípulos no entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. De repente viene un hombre, le traen un hombre a Jesús que será como punto central, este episodio será como punto central de nuestra palabra hoy. Le traen un ciego que venía de Betsaida, se lo traen a Jesús, Jesús lo toma, lo sana en una forma muy particular y poco ortodoxa, y aquí voy a parar, y después vamos al cuarto, que es al final, donde Jesús le pregunta a Pedro y a todos, ¿quién es él? Al final de todo, Jesús en los cuartos le pregunta al discípulo quién es él, porque el mensaje de Jesús, el mensaje más importante de Jesús era que si los discípulos iban a entender su especial misión de que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario y dar su vida por las personas. Ahora, en todo esto, el mensaje especial de esta palabra es que si tú entiendes quién es Jesús y qué Jesús hizo por ti. Y el problema es, como yo dije, que todas estas cosas sucedieron para que Jesús nos pueda enseñar a nosotros a través de la palabra de Dios, y los evangelios siempre están escritos en una forma para que nosotros podamos entender, porque todos los milagros que Jesús ha hecho tienen una conexión. Entonces, Jesús da de comer a la gente, después va y le habla a los discípulos que no sean como los fariseos, que se cuiden de la levadura, pero ellos no entienden. Jesús hace un milagro y ellos siguen no entendiendo. Jesús le hace les está hablando que va a morir en la cruz del Calvario y ellos todavía no entienden. Jesús está preguntando si saben quién es. Entonces, aquí hay una cuestión de que Jesús nos enseña con justamente este episodio que ahí vamos a centrar nuestra palabra. Por eso llamé yo mi palabra hoy en la fase media, porque vamos a concentrarnos ahora sobre este ciego de Betsaida, que se lo trajeron a Jesús y lo pidieron que lo sanara. Y lo interesante de ese ciego es que cuando Jesús lo agarra, lo saca afuera, le escupe sobre sus ojos. Por eso dije que es una sanidad poco ortodoxa, porque la verdad que hasta ahora Jesús nunca sanó una persona así y nunca más va a sanar una persona así. Jesús escupe sobre sus ojos, después impone sus manos sobre él y le pregunta si él ve algo. Entonces el hombre le contesta que él veía ciertas cosas, que dice que veo hombres que parecen como árboles. Es muy probablemente, 100% seguro estoy, que el hombre no era ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque confunde los hombres con los árboles. Significa que él había visto antes, veía las cosas, pero ya desde muchísimo tiempo que no veía más. Entonces, si no, nunca hubiera sabido cómo son los árboles. Entonces Jesús vuelve a imponerle las manos y entonces lo pregunta de vuelta si ve algo. Entonces aquí estamos viendo algo de una sanidad de Jesús gradualmente, y vemos algo que Jesús hace una pregunta a este ciego. Y esto es la pregunta que hoy Jesús hace a nosotros. ¿Ves algo? O sea que tu vida
entiendes lo que está pasando contigo, ves tu vida como Jesús la ve, o mejor dicho, cuando Jesús nos enseña con esto, nos está enseñando que ver mal, porque el hombre, ahí está la enseñanza, el hombre ve, pero ve mal. El hombre ve unas personas, pero no distingue si son personas o si son árboles. Esa palabra no distingue. Entonces, Jesús nos enseña que ver mal es entender mal. Y ver poco es entender poco. Hablamos de las cosas que nos están pasando. Y si ves mal, entendés mal. Y si lo que está pasando con tu vida, ¿no? Y si entendés, si ves poco, entonces entenderás poco. Y de allí vas a tener una perspectiva equivocada de todas las cosas que están pasando por tu vida. Porque hay momentos donde Dios está haciendo algo inusual en nuestras vidas, pero nosotros no podemos verlo como bueno y los estamos interpretando como malo. Y esto nos lleva a consecuencias por el hecho que no entendemos lo que Dios está haciendo. Por eso lo que estoy hablando hoy es muy importante, porque la forma en que tú ves es la forma en que tú interpretas, la forma en que tú entiendes es la forma en que tú actúas. Entonces, cuando Jesús le sana a este hombre veía la mitad, y el problema es que el hombre creía que veía, pero no veía. Entonces lo que veía le parecía una cosa que no lo era. Entonces tú en tu vida hoy, lo que estás pasando, lo que estás enfrentando, puede parecer algo muy feo, pero tú no entiendes que es un proceso que Dios ha preparado para pasar, para poder fortificarte y sacarte por delante. Tú no estás entendiendo el trabajo de Dios, porque lo estás observando sobre tu punto de vista. Entonces tú ves ciertas cosas que no te encuadran, que no te encierran, pero Dios está haciendo algo a través de eso. Entonces, cada vez que tú ves mal, interpretarás mal. Cada vez que tú ves poco, interpretarás poco. Entonces, esto será una falla en ti. Entonces, Dios no quiere que nosotros nos quedamos a la fase media. Esa es la fase media. Cuando tú ves algo y te crees que ves y no ves. Por eso Jesús es el único que puede guiarnos hacia la verdad. Por esta razón, Dios debe sanar heridas en nuestro corazón que provocan un dolor del pasado o problemas en familia, problemas entre nuera y suegra, entre mamá y hija, hijo, entre marido y esposa, entre hermano y hermana, entre amigos. Dios tiene que sanar dolores porque hay muchas personas que sufren de dolores porque no tienen económicamente una buena vida y entonces no saben por dónde golpear su cabeza. Entonces esto le confunde, le lleva a depresión y también de una cierta forma no es que dudan sobre Dios, pero en una cierta forma se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero cuándo va a cambiar eso? Entonces, yo creo que Dios debe sanar estas heridas. Dios debe quitar esta ceguera de nosotros para que podamos ver con claridad lo que está pasando. Y Dios debe intervenir en nuestro carácter, en esa parte más torcida donde nos perjudica la vida cristiana y donde perjudica el testimonio de Cristo Jesús. Porque a veces tenemos un carácter particular y entonces creemos que este es el carácter que Dios quiere. Entonces es como Dios te pregunta, ¿tú ves? Sí, yo veo. ¿Y qué ves? Y yo veo un perro. Y en realidad no es un perro, sino que es un avestruz. Pero que pasa que tú no lo ves, tus ojos están demasiado cubiertos. Entonces, Jesús quiere que nosotros entendemos, porque acá, por eso que quise leer todo el capítulo 8, para entender que el capítulo 8 es una
Es una imagen total porque al final Jesús quiere que nosotros sabemos quién es Él y qué vino a hacer, porque esto es el final de todo. Porque si tú entiendes quién es Jesús y lo que vino para hacer para ti, yo creo que tu vida cambiaría, tu perspectiva cambiaría, tu forma de ver las cosas cambiarían, tu gozo cambiaría, tu esperanza cambiaría, tu fe cambiaría, tu amor cambiaría, si tú puedes ver a Jesús como Él quiere que tú lo veas. Por eso Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy? Porque Jesús era muy interesado saber si los que lo siguen saben quién es. Y esto fue la cosa importante. Pero como ellos no entendían, Jesús les mostró con este ciego que muchas veces para entender las cosas no vienen de una vez. Y aquí tengo una palabra de esperanza para ti. Hay muchas personas que creen que hay que entender todo rápido, hay que entenderlo de una. Hay mucha gente que cree que las cosas deben cambiar ya. No es así. Jesús con esta acción nos revela que a veces la sanidad de tu dolor, la restauración de tu matrimonio, la vuelta atrás de tu hijo, el levantamiento de tu negocio, todo lo que tú pasas, el dolor, aún la sanidad física, a veces no es momentánea, sino gradual y progresiva. Entonces Jesús nos enseñó que para que podamos entender las cosas de Dios, a veces no se entienden de una, se entienden gradualmente. Y para que entendamos esto debemos ser sinceros y no hipócritas. ¿Por qué? Porque los hipócritas, hay muchos cristianos hoy en día que son como hipócritas. Cuando Jesús le pregunta si están bien, le dicen que están bien cuando no lo están. Así como, por eso Jesús enseñó a los discípulos que no tienen la levadura de los fariseos, que son hipócritas, que se creen que saben todo, que tienen todo. Jesús dijo que nosotros, para que podamos encontrarlo a Él, debemos ser pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? Totalmente despojados de nosotros mismos. Tenemos que tener el sentir del mendigo por la calle en nuestro corazón y alma, que no tenemos nada, totalmente desabrigados y desahuciados, y con las manos así, diciendo, Señor, dependo de ti. Esa es la forma. Jesús dijo, hipócritas no. Por eso le comentó, por eso traigo todo el capítulo 8, porque es una consecuencia. Jesús le dijo, no sean como los fariseos, hipócritas, no tengan esa levadura, porque no me van a entender, y no van a entender para qué vine, qué hice y qué voy a hacer. Entonces Jesús quiere corazones sinceros para que podamos entender. Entonces Jesús quiere sanarnos, quitarnos de nosotros ese velo, ¿no? Porque muchos cristianos se creen que ven y no ven la meta. Entonces, entender las cosas de Dios y conocer a Dios se puede lograr solo cuando Jesús remueve el velo y quita nuestra ceguera y nos permite que los veamos. Pero todo esto no viene de una vez, es gradual, así como dice 2 de Corintios 13, 14 y 15, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Acá hay una palabra muy interesante y muy encantadora. Dice que el velo, versículo 14, capítulo 3 de 2 de Corintios, dice, por lo cual el velo es descubierto y Cristo lo quita. Dice, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Significa que Cristo quita el velo para que tú puedas verlo. Y aquí es donde yo quiero decirles una sola palabra, como Cristo hizo que este hombre
quitaba el velo, ¿no? Ahora, Cristo agarró a este hombre y no lo sanó en medio de la gente, porque en medio de él, en torno a ellos, se habían juntado un montón de gente, un alboroto de gente, un barullo, un ruido. Cada uno quería ver, uno lo quería ver si lo sana, el otro que no lo sana, bla, bla, bla. Atrás del otro me imagino que ya estaban poniendo plata a ver quién gana, si lo sana o no lo sana. Estaban haciendo ya un bingo, un casino atrás, ¿no? Pero Jesús agarra a este hombre por la mano, un hombre ciego, Jesús lo agarra por la mano y lo lleva fuera de la ciudad, lo guía. Jesús vuelve a ser guía de este ciego. Si tú hoy no entiendes lo que está pasando por tu vida, si tú no entiendes estos procesos difíciles, si tú no entiendes estas cosas que están sacudiendo tu corazón, si tú no entiendes las tempestades, si tú no entiendes los procesos de depresión, si tú no entiendes la cueva de Adulam, si tú no entiendes la cueva de Elías, si tú no entiendes los procesos dolorosos, si tú no entiendes esta enfermedad, quédate tranquilo o tranquila, porque Jesús te toma por la mano y te saca fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque debe hablarte. Jesús quiere encontrarse a solas contigo. Interesante. No tú quieres encontrarte a solas, porque nosotros siempre hablamos de esto. Debes encontrarte a solas con Jesús. Siempre eso hablamos y es importante. Pero en este caso, Jesús te ve. Jesús empezó una obra en ti y Él se comprometió, ya lo hablamos. Esto es una palabra que Dios me habla muy fuerte en estos días. Que Dios se comprometió, así como dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dios se comprometió. Empezó una obra en ti, en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tus hijos, en tu pariente. Empezó una obra y se comprometió a terminarla. Entonces, Cristo, para poder terminar esa obra, te tiene que aislar. Hola, ¿me escuchaste? Te tiene que aislar, porque el barullo te hace mal, el bochinche en torno te hace mal, porque debes encontrar tiempo. Jesús mismo sacó el ciego de todo el barullo que se encontraba, lo sacó de la gente, lo apartó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que bien de la oración, para que cuando tú oras no tengas distracciones. Jesús mismo te llama a que te aísles para que puedas encontrarse con Él, para que puedas estrechar una unión más fuerte, para que puedas orar con más atención, para que puedas orar con más fervor, para que buscas a Dios no en medio del barullo. Y hay muchas personas que están en el barullo. Y no solo el barullo de la gente representa el barullo de la vida, las preocupaciones, las angustias, los problemas que tenemos. No digo de escapar de ellos, pero encontrar un momento con Dios. Mira bien, Jesús saca a este hombre de toda esta gente y lo va a sanar en una forma que nadie sabe. Nunca en los evangelios hablan de una sanidad así, que Jesús escupió a una persona. Bueno, esto significa que es una sanidad inusual. Esto es lo que quiero decirte, que Dios te quiere sacar de esta situación que estás viviendo. O mejor dicho, Dios te ha puesto en aislamiento, Dios te ha puesto en momento crítico, Dios te ha puesto en una cueva, Dios te ha puesto en una situación que tú no entiendes. ¿Por qué? Porque sos ciego, no entiendes dónde estás puesto y por qué estás en este lugar. Pero Dios dice que te saca de ahí para que te lo revela. Y Dios te lo va a revelar no en una forma que tú siempre estás acostumbrado de entender. Dios te sana en una forma inusual, escupe en tus ojos. ¿Qué significa? Significa que verá una solución en una forma que tú no conoces. Verá una sanidad de algún lado que tú no entiendes, verá un dinero de algún lado que tú no entiendes, alguien te dará trabajo de algún lado que tú no entiendes. ¿Qué significa esto? Que debes gozarte ya, debes estar preparado para recibir esto. No te quedas en la mitad, en la fase media. Dios no te va a dejar en la fase media.
Jesús dijo, ¿qué tú ves? El hombre dijo, veo como unos hombres que se manejan como unos árboles. Y Jesús les dio cuenta que este hombre no está preparado para seguir. Jesús dijo, no te voy a soltar. Entonces, si tú hoy no entiendes lo que está pasando por tu vida, Jesús no te va a soltar. Si tú hoy no entiendes por qué este proceso, Jesús no te va a soltar. Si tú no entiendes por qué te has puesto en esta situación, Jesús no te va a soltar. Él no te va a dejar en la fase media. Él va a imponer las manos de vuelta y te va a sacar de esta situación. ¿Por qué? Porque Jesús nunca falló en ninguna sanidad. Jesús nunca falló. En muchas ocasiones los hombres de Dios en la Biblia han buscado soledad para encontrarse con Dios. En algunos casos ellos se han ido para encontrarse con Dios, como David se fue en la cueva de Adulam para buscar el rostro de Dios, porque era triste. Y hay otras ocasiones donde Dios mismo llevó a Elías a que se meta en una cueva y que allí le habla a su corazón. Por eso Dios a veces lleva a nuestra vida en cuevas. ¿Para qué? Porque podemos encontrar la revelación de Dios, los secretos de Dios. Porque Dios no nos va a dejar en una fase media. Porque, mira, Jesús este milagro es particular. Jesús le escupe a la persona en los ojos, le pone las manos encima y lo pregunta, ¿tú ves algo? Y el hombre le contesta, veo, dice, algo confuso, oscuramente, dice, no con claridad, porque veo, dice, como que hay cosas que deben ser como yo creo, pero no lo son. Entonces digo yo, este hombre era ciego, no veía nada, y de repente ve algo, pero lo que ve no es la realidad. Entonces, ¿este hombre es ciego o no es ciego? Porque un ciego no ve, pero este hombre ve, pero lo que ve no es lo que es la realidad. Entonces, ¿es ciego o no es ciego? En realidad no es nada. Está en la media fase. Ve, pero no distingue. Ve, pero poco. Está en la media fase. Bueno, muchos cristianos hoy se encuentran en esa fase porque no disciernen lo que ven. Entonces es como que si es nada. Muchos de nosotros no entendemos, como dije al inicio y lo voy a repetir porque muchos de nosotros no entendemos las cosas que Dios está haciendo, cómo Dios nos está hablando. Entonces nos parecemos como los discípulos del Señor en el barco. Jesús le dijo, cuídense de la levadura. Y ellos se miraron uno con el otro y dijeron, el Señor nos está reprochando, hablando de la levadura, el Señor nos está reprochando porque no trajimos pan. Y esa gente necesitaba pan y nosotros no trajimos pan. Y Jesús le dijo, pero ¿qué están hablando ustedes? Yo no le estoy hablando de pan. Ustedes no entienden nada. Entonces, nosotros, muchas personas hoy estamos en ese estado donde no sabemos ni siquiera quién somos nosotros, qué Dios va a hacer con nosotros. Parece que Jesús nos habló, pero no nos habló. Parece que Jesús nos sanó, pero no nos sanó. Entonces, nosotros no debemos quedarnos en esta posición. Debemos movernos por adelante, porque Dios la obra que ha terminado, Dios la obra que ha empezado, la va a terminar. Nunca Dios deja las promesas la mitad. Cuando Dios te ha dicho que te llevará en un lugar, debes tener paciencia y confiar. Dios te llevará. Cuando Dios ha dicho que va a obrar en la vida de tus hijos, no debes desesperar. Tienes que tener paciencia y confiar en Dios. Dios obrará en tus hijos. Cuando tú te preocupas por ciertas situaciones, debes tener paciencia y confianza, porque Dios obrará, porque llevará a cabo. El apóstol Pedro dijo que nosotros somos un edificio de Dios, que vamos siendo erigidos, construidos, pero no rápidamente, sino ladrillo por ladrillo. ¿Qué significa? Que es un trabajo que no se hace de un día al otro. Es un trabajo que se hace gradual.
Es un trabajo que se hace gradualmente, como esta sanidad. Jesús sanó a este hombre gradualmente para hacernos entender que muchas veces entender quién es Jesús, ver Jesús y también ver cómo Jesús nos guía, entender cómo Jesús nos guía. A veces nosotros queremos que Jesús nos diga, Rosen, tú vas a ir a este lugar, vas a hacer tal cosa, vas a hacer tal cosa, vas a terminar así, tras 10 años vas a comprar tal casa y tras 15 años te vas a comprar tal cosa. Pero Dios no es así. Dios da etapa por etapa, su trabajo es gradual, Él nos edifica gradualmente, por eso nos enriquecemos. Somos como un edificio donde los ladrillos son puestos uno atrás de otro, pero en una forma del tiempo de Dios, y muchas veces es lento. A veces hay familias que esperan un cambio radical en sus hijos, en sus hermanos. A veces hablamos de hermanos de la iglesia y este no cambió nunca, y este cuántos años siempre lo mismo, pero vamos a verlo del punto de vista de Dios. Nosotros no podemos esperar cambios radicales. A veces hay gente que cambia radicalmente, como yo. Me convertí, Dios mío, yo sé lo que pasó conmigo, pero hay otras personas que no cambian radicalmente, hay otras personas que cambian gradualmente, y a veces nosotros decimos, Dios no está obrando allí, y no, Dios está obrando allí. Dios quizá está justamente con él, preguntándolo, ¿ves algo? Y nosotros lo estamos juzgando, diciendo, este cavernícola no entiende nada, y justamente esa persona tiene una relación con Dios donde dice, Señor, yo veo, pero no veo. O sea, veo unas cosas, pero no las discierno. Y Jesús no te va a soltar así. Jesús no te va a dejar a fase media. Él va a imponer las manos de vuelta, va a tratarte de vuelta, te va a meter en la rueda de vuelta, te va a pasar por el proceso de vuelta para que tú entiendes, conozcas y que lo ames, que tengas una relación con Él. Jesús nunca te va a soltar. Así como una persona paralítica cuando Dios lo sana, hay gente que cuando Dios lo sana se levantan y caminan. Pero Dios nunca te va a decir, paralítico que no caminó 40 años, Dios lo sanará y inmediatamente lo agarra y le da un calcho en el traste y ¡corre, corre! No se puede, porque 40 años los músculos son atrofiados. Los músculos necesitan restauración, el tejido necesita restauración, los huesos necesitan restauración, la carne misma necesita que pase sangre, que brota sangre. Es un trabajo, un proceso, un trabajo gradual. Entonces, así como este paralítico se levanta y no puede correr, sino caminar despacito, y más camina y más el paso aumenta. Así, muchos de nosotros en nuestra vida hoy, Dios se ha encaminado con nosotros y Dios nos pregunta si vemos algo. Y si no vemos, debemos ser sinceros. Señor, no vemos. Señor, no entiendo. Señor, me pasó esto. Señor, me pasó el otro. Señor, ayúdame. No comprendo. Y Dios no te va a dejar. No te va a dejar a la fase mitad. Porque a Dios no le gusta la gente que está a la mitad. Oso frío o caliente. Y Dios no te va a dejar templado. Dios no te va a dejar a la fase mitad. Eso lo tienes que entender. Lamentablemente hay gente que se contenta de estar en la fase mitad. No, yo veo árboles que parecen hombres pero son árboles, o son árboles pero parecen hombres. No entiendo. Jesús dijo, vení que te ayudo. No, así suficiente, me alcanza. No te quedas a la fase mitad. Sigue estando a solas con Jesús. Sigue dejando a que Jesús te agarra por la mano y que te saque de la ciudad. Cuando Dios te dice, hay que estar a solas, andá y apartate. Cuando Dios te pone deseo en el corazón de estar a solas, andá y apartarte, porque justamente ahí es. Jesús en el Espíritu te quiere llevar afuera, quiere hablar a tu corazón a silencio, que tú entiendas y que Él te puede sanar completamente. Porque una vez que tu corazón es sano, una vez que tu mente es sana, una vez que tu dolor es quitado, una vez que tu sufrimiento es quitado, entonces tú vas a poder discernir y entender las cosas y disfrutar la vida. Eso es la palabra que yo tengo para ti hoy, que no te quedes la mitad fase. Primero, tú no te quedas. Y segundo, Dios ha prometido que no te va a dejar ahí. Vamos a orar juntos, porque yo creo que Dios quiere sacarte de esta situación. Así como Jesús agarró a este hombre y lo sacó del barullo de la ciudad,
En este momento, cierra tus ojos. Jesús te toma por la mano, te saca de la ciudad, te saca de ahí donde estás, te lleva en un lugar solitario donde se encuentran solo tú y Él. Y Él conoce todo de ti, conoce todo lo de ti, todos tus problemas, todo lo que tú vives, lo que te emociona, lo que sufrís. Y Él quiere curarte. Y hay curaciones que son graduales, que significa que en el proceso Él estará contigo. Jesús nunca soltó a este hombre. Cierra tus ojos, por favor, y escucha bien. Jesús nunca soltó a este hombre. Jesús se quedó con él a solas hasta que este hombre se quedará sano completamente. Jesús nunca se apartó de este hombre hasta que estaba seguro que este hombre podía verlo con claridad. Entonces Jesús no te va a soltar hasta que tu problema no se soluciona a pleno. Jesús no te va a soltar hasta que tú no vas a ver tus hijos sanos, salvos. Jesús no te va a soltar hasta que tú ves tu familia bendecida, porque Jesús te ama. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego que esta misericordia con la cual tú atendiste el ciego de Betsaida, Señor, te ruego que tú uses la misma misericordia hacia tus hijos que en este momento están escuchando esta palabra, Señor. Señor, sana cada emoción, sana cada dolor. Señor, en el nombre de Jesús, llévanos en el camino donde te podemos encontrar y conocer íntimamente. Señor, enamóranos de ti de vuelta. Danos la gracia de ser lo que tú quieres que seamos. Abre nuestro corazón y llénalo de tu amor en el nombre poderoso de Jesús. Te necesitamos sobre todas las cosas, porque a veces nos sentimos solos, pero cuando tú estás con nosotros, lo tenemos todo. Señor, pon tu mano sobre nosotros. Si quieres, escupe, Señor, sobre nosotros, porque aún tu saliva contiene el poder más extraordinario del universo. Señor Jesús, sana a tus hijos, bendice tus hijos, bendice tus hijos, bendice tus hijos en el nombre de Jesús. Sana a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya hablado a tu vida. Puedes compartirlo con tus contactos. Puedes subirlo en tus canales. Y me gustaría también que comentes cómo Dios ha hablado a tu vida. Dios te bendiga. Espero que tengas un excelente domingo con tu familia y con tus seres queridos. El Señor te bendiga.